Antes del segundo año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 1 del tercer trimestre en el curso de geometría. Bien, ya en el anterior trimestre hemos aprendido acerca de todo lo que es triángulos, líneas notables, las propiedades, congruencia, donde se han aplicado los teoremas, sea de la mediana, de la mediatriz, de la bisectriz, teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Donde cada una de estas líneas tiene una función en específico y se aplican los triángulos para formar sea algún triángulo isósceles o se ubican en el punto medio. También hemos visto la propiedad de la base media, que se calcula dividiendo entre dos su base paralela. Muy bien, pasaremos ya a otro tema que corresponde a lo que es cuadriláteros. Es el polígono de 4 lados que puede ser convexo o no convexo. Cuando es convexo, si yo trazo una línea corta en 2 puntos y además todos sus ángulos son menores a 180 grados. No convexo, si trazo una línea corta a la figura en más de 2 puntos, en este caso en 4. Basta que uno de sus ángulos sea mayor a 180 para que sea considerado como tal. Los elementos vértices, ¿no? Que son las letras en mayúsculas A, B, C, D. Lados, los segmentos AB, BC, CD y AD. Diagonales AC y BD. En las figuras, en ambas, la suma de sus ángulos interiores es 360 grados, ¿no? Alfa más beta más tita más gamma, igual que los ángulos externos. Clasificación de los cuadriláteros. Primero tenemos los trapezoides. Son cuadriláteros que no tienen lados paralelos. Quiere decir que si yo prolongo sus lados, en algún momento se van a cortar en un punto. Hay trapezoides simétricos y asimétricos. Simétricos es aquel en el que una de sus diagonales es mediatriz de la otra. ¿Cómo así? Si yo trazo aquí la diagonal BD y AC se intersectan en un ángulo de 90 grados y aquí es punto medio. Además, en una de sus diagonales, esta actúa como una bisectriz, ¿no? Lo que es característico de la propiedad de la mediatriz que forma triángulos isósceles. Sería ABD y BCD. Además genera triángulos congruentes, es decir, AC es el eje de simetría. Luego tenemos el trapezoide asimétrico, es aquel que no tiene ninguna simetría. Es también llamado trapezoide irregular. Todos los lados tienen diferente longitud, ABCD, al igual que sus ángulos alfa, beta, tita y gamma. Trapezoides son aquellos cuadriláteros que no tienen lados paralelos. Luego también tenemos los trapecios. Son cuadriláteros que solo tienen 2 lados paralelos, los cuales son denominadas bases. Hay trapecio escaleno, isósceles y trapecio rectángulo. El escaleno, al igual que en triángulos, es aquel que tiene sus lados no paralelos desiguales. ¿Cuáles son los lados no paralelos? AB y CD. También son llamados lados laterales. BC y AD son las bases, obviamente paralelas, por ello se le ha colocado 2 rayitas, 2 rayitas. Aquí tenemos los ángulos alfa, beta, tita y gamma, donde se va a cumplir que estos ángulos que forman una C, ya que aquí hay rectas paralelas, son suplementarios, suman 180 grados, alfa más beta y tita más gamma. También se les llama
ángulos, lo que es conjugados, ¿no? Conjugados son suplementarios. A es diferente de B, obviamente. Es un trapecio escaleno. En un trapecio isósceles es aquel que tiene sus lados no paralelos de igual longitud. ¿Cuáles son? AD y BC, con una variable A. La base AB, la base B minúscula, base menor, y DC la base mayor, ¿no? Alfa más θ 180. Estos ángulos forman una C y son suplementarios. Además, si trazo sus diagonales, estas tendrán la misma longitud. Son iguales. Y los ángulos, tanto A y B como D y C, tienen la misma medida, ¿no? Aquí dos ángulos, D y C, y A y B. Los lados AD y BC, que son no paralelos, son congruentes. Ahí está trapecio escalenos y trapecio isósceles. Luego tenemos un trapecio rectángulo. Es aquel en que uno de sus lados no paralelos es perpendicular a las bases. ¿Cuál es el lado no paralelo? En este caso AB, 90 grados aquí en ambos, ¿no? Y este es el único que forma ángulos rectos, ¿no? Aquí tenemos que alfa más θ son ángulos suplementarios conjugados, ya que BC y AD son paralelas, por ello se le está colocando estas dos rayitas, ¿no? No significa que tienen la misma longitud, sino que son paralelas. Aunque está BC paralelo con AD, dos rayitas significa paralelos. A y B son de diferente longitud. Propiedades del trapecio. Si BC y AD son paralelos, entonces se va a aplicar lo que es la base media del trapecio, siempre y cuando BC sea paralela a PQ y AD. X es la semisuma de las bases, en este caso A más B sobre 2. La base media o mediana es aquella que une los puntos medios de los lados no paralelos, ¿no? De AB y de CD. Esta es la primera propiedad. La mediana o base media se calcula con la semisuma de las bases. Luego tenemos la distancia que une los puntos medios de las diagonales. BC y AD son paralelas. BD y AC se intersectan aquí en un punto. Ahora, si ubico el punto medio de cada una de estas diagonales, X será la semidiferencia de ambas. X es igual a menos B, o B menos A, perdón, la base mayor, menos la base menor sobre 2. BC, PQ y AD son paralelas. PQ, segmento que une los puntos medios de las diagonales. Entonces recuerda, en los trapecios hay dos propiedades, mediana y la distancia o segmento que une los puntos medios de las diagonales. Luego también tenemos los paralelogramos, su mismo nombre lo dice. Sus lados opuestos son paralelos y congruentes. Se cumple que los ángulos opuestos son de igual medida de dos ángulos y los ángulos consecutivos siempre son suplementarios. Además, sus diagonales se bisecan respectivamente, ¿no? Cada uno. Tenemos un paralelogramo ABCD. AB y CD no tienen la misma longitud, L y L. BC y AD, A y A. Ángulos opuestos iguales, beta, beta, alfa, alfa. Además, como sus lados son paralelos, puede aplicar ángulos conjugados donde estos suman 180. Por ello, los ángulos consecutivos son suplementarios. Alfa más beta, 180, alfa más beta, 180, alfa más beta, 180 grados.
¿Cómo se clasifican los paralelogramos? Primero tenemos el romboide ABCD, BC igual AD, AB igual CD, aquí están, con la misma variable. Las diagonales se bisecan respectivamente, ¿no? Este punto de intersección es punto medio para cada una de ellas, ¿no? Y los ángulos consecutivos aquí también son suplementarios. Además, puedo aplicar que los ángulos que forman una Z son llamados alternos internos, ¿no? Aquí, de esta manera. Y también estos ángulos serían congruentes. Siguiente paralelogramo es el rectángulo, también llamado cuadrilongo. Los ángulos son de 90 grados, ¿no? Ángulos internos cada uno. Además, los lados opuestos tienen la misma longitud A y A, y en este caso B. El lado opuesto también será B. Las diagonales aquí sí se bisecan de tal manera que los segmentos que generan son iguales. Por ello es que se forman triángulos isósceles, mira, alfa, 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 tita, 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 tita. Se ha aplicado aquí, o podemos identificar que hay ángulos alternos internos, alfa, alfa, tita, tita. Este también es considerado un polígono equiángulo, ya que todos los ángulos tienen la misma medida, que son de 90 grados. Entonces, clasificación de los paralelogramos romboide, rectángulo. Es importante que ustedes sepan y tengan bien en claro cada una de esas propiedades, porque en los problemas se les va a decir si tiene un rectángulo y se ubica un punto M, se traza una mediatriz, una bisectriz. Ya ustedes saben cuáles son las propiedades del rectángulo y las plasman, y a partir de ello ya van resolviendo los ejercicios. Siguiente figura, el rombo. Tiene todos los lados congruentes. En este caso, una variable L, no una variable L. Las diagonales se intersectan de manera perpendicular. Además, cada una se biseca, ¿no? En su punto medio. Aquí, mira, esta es diagonal. Se divide en partes iguales. Las diagonales actúan como una bisectriz. Alfa, 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 alfa. En el otro lado, tita, 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 ¿no? Y además los ángulos opuestos que tienen la misma medida. El rombo también se le considera un polígono equilátero. Todos los lados son congruentes, también llamado losango. Luego tenemos el cuadrado. Es un polígono regular, ya que todos los lados y ángulos son congruentes de 90 grados, una variable L. Aquí sí las diagonales actúan como bisectrices, de tal manera que todos los ángulos será 45, 45. Las diagonales se bisecan en un punto en medio, ¿no? Que genera segmentos iguales aquí y de manera perpendicular, ¿no? También triángulos isósceles. Es un polígono regular. Un ejercicio para reforzar lo aprendido. Si las diagonales de un trapecio miden 12 y 18, calcula el máximo valor entero que puede medir la mediana de dicho trapecio. Para la mediana se unen los puntos medios de los lados AB y CD. Luego se va a trazar alguna paralela aquí, ABD, pero la mitad, o sea, de tal manera que esto sería 9 y aquí 6. Luego aplicamos la propiedad de la existencia de un triángulo, que X estará comprendido entre la resta 9 menos 6, 3 y la suma 9 más 6, 15. Los valores que puede tomar X, 4, 5, 6, hasta el 14. Como les piden hallar el máximo valor entero, la respuesta será 14 unidades.
Cuando les piden el máximo, mínimo, los posibles valores, siempre se refiere a la existencia